Salud. Vamos a continuar nuestro estudio que empezamos hace 2 semanas acerca de espíritus generacionales. Alguno puede decir, bueno, que no es hoy Semana Santa, no es Día de Resurrección, no vas a hablar del conejo, no vas a... Todas las predicaciones, cada domingo a domingo, hablamos de la resurrección de Cristo. Si no es esa nuestra base, si no es esa nuestra confianza, entonces nada más estamos aquí hablando por hablar. Todas las semanas, todas las predicaciones tienen que ver con la resurrección de Jesucristo. Amén. Nuestra vida, todo tiene que ver conforme la Escritura lo dice. Si el Señor no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Así es que vamos a seguir con este estudio, porque es muy importante y al final van a ver cómo lo relacionamos con este día. Estamos hablando acerca de estos espíritus generacionales, cómo operan, cómo funcionan, cómo siguen influyendo todavía en nuestro tiempo. Efesios 6:12, si me quiere seguir ahí arriba Liz, por favor. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de que nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra no es contra personas, nuestra guerra no es contra nuestro esposo, nuestra esposa, contra nuestros hijos, con el jefe del trabajo. Nuestra guerra es primeramente espiritual. Tenemos que entender eso, porque si no, nos las vamos a pasar peleando entre unos y otros y no vamos a ir a la raíz del asunto. Hemos estado hablando acerca de estos espíritus, de estas potestades a las que se refiere el apóstol Pablo, cómo han estado en guerra constante a lo largo de toda la historia bíblica. Desde el tiempo del huerto del Edén hasta nuestros días, estas potestades, estos espíritus han estado tratando de obstaculizar una y otra vez la obra de Dios, ya sea desde los tiempos de Abraham, ya sea en los tiempos de la iglesia, ya sea en nuestro tiempo ahora en este siglo, antes de que Cristo venga. Así es que estas potestades han tratado de obstaculizar, y por eso están registrados todos estos eventos en la Biblia. Por eso tenemos estas historias en la Biblia. Por eso encontramos todos estos relatos bíblicos que nos hablan de cómo estas huestes de maldad han estado interfiriendo o tratando de interferir en la vida del pueblo de Dios. Romanos 15:4 dice algo muy interesante. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose obviamente a toda la historia del Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo no tenía la Biblia completa, no estaba todo el canon completo, no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento. Así es que Pablo dice: todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolidación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas las historias que se encuentran en la Biblia fueron escritas con un propósito: para que nosotros pudiéramos tener esperanza, para que fuéramos instruidos de cómo suceden las cosas. Les dije en las pláticas anteriores, no solamente por decir es que yo ya soy cristiano, el diablo se va a ir automáticamente y va a dejar de tratar de interferir y de obstaculizar la obra que Dios está haciendo en mi vida. No, al contrario, cuando yo declaro que soy cristiano, el ataque va a venir más fuerte y va a querer derribarme, y va a querer ponerme el pie, y va a tratar de ponerme cercas para que la obra de Dios no se cumpla como Dios quiere en mi vida. Así es que yo tengo que conocer cuáles son las artimañas del enemigo. Yo tengo que saber cuáles son las maquinaciones, cómo opera, cómo funciona, para saber cómo enfrentarlas de una manera correcta. Hablamos las semanas anteriores acerca del espíritu de Amalek, un espíritu que se encargaba de debilitar al pueblo
por los más débiles, los que se iban quedando en la retaguardia. Dice que salieron los amalecitas y destruyeron a la retaguardia del pueblo de Israel cuando iban saliendo de Egipto para ir a la tierra prometida. Hablamos hace 8 días del espíritu de Faraón, ¿se acuerdan? El espíritu de Faraón que se manifestó también en Herodes. Si le quieres bajar un poquito a las de afuera y me dejas nada más los monitores tantito porque creo que está muy fuerte. Y ya vi que algunos le hicieron así. Ahí está, gracias. El espíritu de Faraón esclaviza y el espíritu de Faraón neutraliza la imagen, el liderazgo del varón. Lo mantiene al varón esclavizado, batiendo mezcla, haciendo ladrillos, y lo tiene totalmente ausente de su liderazgo espiritual. Lo hizo con los varones en el tiempo de Egipto, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Fueron destruidos los varones. En el tiempo de Herodes fueron muertos todos los niños menores de 2 años de Belén y de todos sus alrededores. En nuestros tiempos sigue tratando de neutralizar el liderazgo espiritual de los varones. Y ahora nos encontramos con un tercer espíritu del que vamos a hablar. Una potestad muy peligrosa que se movió en un tiempo crucial en la vida de Israel. Lo volvió a hacer en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento y lo sigue haciendo en nuestros tiempos. Este es el espíritu de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? ¿Cómo opera este espíritu de Jezabel? ¿De qué se trata? Vamos a verlo en esta plática. A partir de lo que vimos la semana anterior, de lo que platicamos hace 8 días, cuando el espíritu de Faraón esclaviza y neutraliza al varón, le quita su autoridad espiritual, le quita su liderazgo como cabeza de familia dado por Dios. Cuando hay esa ausencia, se crea un vacío de poder, se crea un vacío de liderazgo. Al no haber un varón que tenga de parte de Dios ese liderazgo dentro de su casa, dentro de la iglesia, dentro de una sociedad, se crea un vacío de poder. Y ese vacío de poder nos da un maravilloso caldo de cultivo para que se fomente y para que se desarrolle el espíritu de Jezabel. Empieza a operar este espíritu dentro de un matrimonio, dentro de una familia, dentro de la misma iglesia, y llega a cundir sociedades enteras. ¿De qué se trata esto? Apocalipsis 2. ¿Traen Biblias? Ok, Apocalipsis capítulo 2. En el mensaje a las 7 iglesias, es el mismo Señor Jesús el que está hablando a las 7 iglesias del Asia Menor. Y Jesús le habla a la iglesia de Tiatira, una ciudad que se llamaba Tiatira. Apocalipsis 2, 18 al 20. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, es decir, lo que has hecho después, es más que lo que hiciste al principio, son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor a esta iglesia. Lo has hecho muy bien hasta ahorita. Has tenido fe, has tenido paciencia, has tenido servicio. Lo que estás haciendo ahorita es más fuerte que lo que hiciste al principio, pero tengo algo contra ti, le dice el Señor a esta iglesia de Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y dejas que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Para comprender este espíritu, hermanos, para poder entender el efecto destructor del espíritu de Jezabel, tenemos que comenzar diciendo
que es un espíritu que se ha movido de generación en generación. No era una mujer, no era solamente una mujer. Este espíritu usó a una mujer, a 2 mujeres en la Biblia, a 3 mujeres en la Biblia, quizás más. Pero es un espíritu que se ha estado moviendo de generación en generación. Es una potestad que se mueve a lo largo de los siglos. En este caso concreto, leemos que atacó a la iglesia en Tiatira. Más o menos estamos hablando del año 90, el primer siglo de historia de la iglesia, usando una mujer con el mismo nombre de la esposa del malvado rey Acab en el Antiguo Testamento, que había vivido unos 700, 800 años antes, y también había hecho las mismas cosas. Qué casualidad que se llamaban igual. El nombre Jezabel significa sin cohabitación, es decir, nos da una idea de que este espíritu se mueve de un lugar a otro. No tiene una habitación estable, fija. Se mueve de un lugar a otro, de una generación a otra, tal como lo hemos estado hablando de los otros espíritus. Son potestades no corpóreas, es decir, no tienen un cuerpo físico. Al ser espíritus son eternos, no mueren, y se han estado moviendo de generación en generación. Y han tratado de obstaculizar y de neutralizar la obra de Dios. Muchos de estos espíritus de los que estamos hablando, inclusive se han encargado de destruir iglesias enteras. Ha habido destrucción cuando la iglesia está tan aferrada en otras cosas y no se da cuenta y no percibe cómo esta influencia de estos espíritus está permeando aún dentro de la misma iglesia. Vamos a ver en primer lugar cuáles son las características de este espíritu. ¿Cuáles son las características del espíritu de Jezabel? Tomando como base algunos pasajes del Antiguo Testamento y esto que leímos en Apocalipsis. En segundo lugar, vamos a ver cómo ataca la obra de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo ha sido derrotado este espíritu y cómo lo debemos de enfrentar como iglesia. ¿Listos? ¿Están despiertos? Ok. Si se le duerme el de junto, ya saben, codazo santo. No muy fuerte, no me lo dejen moreteados. Número 1, características del espíritu de Jezabel. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo funciona este espíritu de Jezabel? Número 1, la primera característica de este espíritu. Es un espíritu de manipulación y de control. Manipulación y control. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 30 al 31. Leemos ahí que era la esposa del rey Acab en los tiempos del profeta Elías. Y el rey Acab estaba, hermanos, totalmente neutralizado. Como varón, como rey, como hombre, como líder, estaba totalmente neutralizado y la esposa lo dominaba completamente. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Imagínense, venía una degradación espantosa, rey tras rey que venía sobre Israel, cada uno venía haciendo cosas peores. Y cuando llegamos acá, dice que este hizo todavía peor de todo lo que habían hecho los anteriores. Versículo 31, porque le fue ligera cosa, y sería padre que eso lo subrayaran en su Biblia porque es una palabra muy fuerte. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de El-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esta mujer manipuló acá, manipuló al rey para que su corazón se inclinara ante Baal en vez de ir a buscar a Jehová como sus padres. Jezabel tenía control completo sobre la vida de Acab.
El varón estaba neutralizado. Había un vacío de autoridad. Y esta mujer, este espíritu, llenaba ese vacío. ¿Lo comprenden? Había un espíritu de manipulación en Jezabel. Ella manipulaba todo. Acab era el rey, pero ella era la que movía los hilos. Muchos dicen en son de broma, yo soy la cabeza del hogar, pero mi mujer es el cuello. A eso se refiere el espíritu de Jezabel. Un espíritu de manipulación. Fíjense nada más para que se den una idea. Cómo Acab le dio la autoridad, se dio la autoridad a este espíritu. Primero de Reyes 21, 4, 16. Ahora, no estamos hablando solamente de que era un rey y que era su esposa. No, no, no. Estamos hablando aquí del destino de toda una nación. Estamos hablando de Israel. Era el rey. Era la figura del rey. Era el que tenía toda la autoridad y el que tenía el derecho y tenía todo para hacer que el país subiera o que el país se derrumbara. Él era el líder de Israel. Y esta mujer se casa Acab con esta mujer, y esta mujer es la que toma inmediatamente control del reinado. Y fíjense de qué manera Acab se dio su autoridad a este espíritu. Primera de Reyes, en el capítulo 21, nos empieza a narrar la historia de que fue a ver a un hombre, Nabot, llamado Nabot, Acab, y le dijo: oye Nabot, me gusta mucho tu viña, me gusta mucho tu terreno, tu tierra, véndemela por favor. ¿En cuánto me la vendes? Quiso negociar con él, y Nabot le dice: no señor, porque esta es la heredad de mis padres. No puedo vender la heredad de mis padres porque pues es para mis hijos también. De aquí hemos vivido por generaciones, así es que no te la puedo vender. Se lo dijo al rey Acab. El rey Acab dijo: está bien, no hay ningún problema. Y se regresa a palacio. Se regresa a palacio. Fíjate lo que pasa en el versículo 4. Y vino Acab a su casa, ¿qué? Triste y enojado. Imagínate la escena. El rey, mano. Y llega. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada. Dime, mi vida, mira, te hice gorditas. ¿Quieres? No. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. 5. Bueno, y triste y enojado por la palabra de Nabot, le había respondido diciendo: no te voy a dar la heredad de mis padres. Y se acostó hizo berrinche, mano. Se acostó en la cama, volvió su rostro y no comió. Oye, le habían hecho filete de tilapia, mano, con arroz y con ensaladita verde. No comió el tipo. 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué tal decaído tu espíritu, mi amor? ¿Por qué no comes? A ver, una sonrisita, mi cielo. ¿Qué le pasa, mi amorcito? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate. Yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. Una manipulación, un control espantoso. ¿Qué le pasa a mi amorcito? ¿Qué le hicieron a mi rey? ¿Quién me lo hizo enojar? A ver, dígame, cuénteme. Y fue Nabot que no me quiso vender su viña. Yo le dije que le daba otra, pero no. Ay, mi amor, no te preocupes. Levántate, come, ven. Mira, aquí está el filetito fresquecito, te lo acabo de hacer. Yo me encargo, cielito lindo. Yo me encargo, dice este espíritu. Yo me encargo de que se haga lo que tú quieres. Yo me encargo de manipular. Y dice el resto de la historia que esta mujer fue
compró a 2 testigos falsos que hablaran en contra de Nabot, que hablaran mentiras en contra de este hombre, y congregó a todos los príncipes de Israel. Fíjate el poder de la mujer. Convocó a los príncipes de las casas de Israel y trajo estos 2 testigos que levantaran falso testimonio en contra de este hombre totalmente inocente. Hablaron en contra de él y el veredicto fue que muera bajo una lluvia de piedras. Nabot fue fuera del campamento de la ciudad, apedreado hasta morir. Una vez que murió Nabot, vino Jezabel con el rey Acab. ¿Qué crees, mijo? Que se acaba de morir el que no te quiso vender su viña. No sé qué pasó, algo hizo que los ancianos de Israel dijeron que lo tenían que matar. Y lo mataron. ¿Y qué crees? Ya tengo aquí los papeles de la viña que tanto querías. Un espíritu de manipulación, de control. Dense cuenta de qué tamaño es la influencia de esta potestad en medio de una nación. En medio de una nación. Hermanos, hay muchas cosas que no sabemos acerca de la política, pero este espíritu de Jezabel está tan metido en la política de los países, y muchas veces no se oye hablar mucho de las esposas de los presidentes, pero hay muchas esposas que son las que están moviendo todos los hilos de la política mundial. Este espíritu está más vivo que nunca. Manipulación, control, un arma muy socorrida también por algunas mamás, también conocido por el síndrome. ¿Quieren saber cómo se llama ese síndrome? Yo se lo puse. El síndrome de Doña Lucha. ¿Saben quién es Doña Lucha, verdad? Un día les traigo a Doña Lucha. Un sketch de Doña Lucha sería bueno hacer. Una mujer que manipula a sus hijos. Una mujer que controla a sus hijos. Tiene su hijo mayor, que es el consentido, y todo lo que el nene quiere, se lo consigue. Todo lo que el muchacho quiere, que ya es un hombre grande, adulto, todo se lo da. Y cuando el niño está triste, no te preocupes, mijo, mira, esto se cura con pozole de verde, de no sé qué. Una mujer que manipula, una mujer que tiene atados a los hijos a base de manipulación. Madres que cuando sus hijos se quieren independizar, quieren ya hacer sus propias vidas, ay, pero ¿a poco me vas a dejar? Yo que te crié con tanto amor, yo no soy capaz de que... No, mami, está bien, no me caso, aquí me quedo, pues. Pero tranquila, te vas a infartar, aguanta. Madres que llegan a manipular de tal manera que aun cuando ya están casados los hijos, tienen sus propias familias, la madre sigue manteniendo el control. Y los hombres quieren tomar decisiones y le dicen a su esposa, oye, vamos a hacer esto, déjame le pregunto a mamá. Aquí no hay, gracias a Dios, pero en algunos lugares hay. Déjame le hablo a mi mamá, a ver qué dice. Y la pareja hace planes. La esposa y el esposo hacen planes. Pero de pronto misteriosamente recibe el hombre una llamada y le dice, ni se te ocurra, mijito. Amor, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mejor vamos primero a preguntarle a mi mamá a ver qué opina? Y la esposa se queda. Pero la esposa está empezando a criar a sus hijos igualitos. Y cuando esa esposa que ahorita se horroriza de lo que hace la suegra, mañana lo va a estar haciendo. Porque este es un espíritu generacional. Este es un espíritu que se va moviendo. Manipulación. ¿Por qué se estableció este principado en el reinado de Acab? El versículo 31 dice, porque le fue
cosa ligera andar en los pecados de su padre. O sea, no hay bronca, mi papá lo hacía. No hay problema, mi mamá lo hacía. No hay problema, mi abuelita lo hacía. ¿Qué de malo hay que lo haga yo? Y le fue cosa ligera repetir las conductas y vivir en los pecados que habían vivido sus antepasados. Por eso cayó en esta manipulación. Otra característica de este espíritu: rebeldía. Es un espíritu de rebeldía. Se oponía, odiaba a toda autoridad espiritual delegada por Dios, no solamente de su esposo Acab, sino especialmente a los profetas enviados por Dios para amonestar al pueblo de Israel. Primero de Reyes 18:4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Una cosa es rebelarse en contra del esposo y manipular a los hijos, pero este espíritu no soporta la autoridad delegada por Dios. Se rebela en contra de las cosas que no se hacen de acuerdo a su voluntad, aún dentro de la iglesia. He visto este espíritu, hermanos, atacar a muchas iglesias, muchos pastores, muchos siervos de Dios, por todos lados, en todos los lugares del mundo, en todos los idiomas, en todas las culturas, hasta hacerlos desistir y abandonar la obra de Dios. Chismes, sembrando rumores que se pueden oír muy espirituales. Y entonces se desarrolla la tercera característica de Jezabel. Jezabel siempre viene acompañada de otros espíritus que se asocian con ella. Tenía una compañía de 850 profetas. Imagínate el poder de esta mujer. No solamente para manipular a su esposo, sino para tratar de manipular el mundo espiritual en el que se estaba moviendo Israel. Primero de Reyes 18:19. Envía pues ahora, dijo Elías, le dijo al rey Acab, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera que comen a la mesa de Jezabel. 450 de Baal y 400 de la otra diosa, Acera. Esa diosa Acera era la diosa de la fertilidad. Eran unas orgías espantosas, la depravación moral más espantosa que se podía vivir en un país era a cargo de los profetas y las profetisas de Acera. Una degradación moral espantosa. 850. Jezabel no venía sola. Jezabel venía con una fuerte compañía, 850 profetas. Este espíritu siempre va ganando adeptos. Se va haciendo de gente leal, que le sirve, que le sigue, que le están dispuestos a enfrentarse a quien sea, aunque sea a una autoridad delegada directamente por Dios. Por ignorancia, así es como se han desarrollado sectas. ¿Se acuerdan de aquella escena que pasó en Waco, Texas, hace unos años? No me acuerdo el año, pero ya tiene rato. Waco, Texas, un hombre llamado David Koresh. David Koresh era un hombre que hablaba de la palabra de Dios, era un pastor. Y se empezó a infiltrar este espíritu. Y empezó a ganar adeptos, manipulación, control, inmoralidad dentro del lugar. Se creó una secta que acabaron matándose todos allá adentro. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que este espíritu se estaba empezando a infiltrar y lo dejaron entrar y fue creciendo y se fue haciendo grande y entró y destruyó. Otra característica de este espíritu, número 4, amenaza a todo el que se le opone. Primero de Reyes 19:1-2. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Si no saben la historia, léanlo antes. Después de que Elías le dice a Acab que traiga a todos los profetas, hacen lo del altar.
Se pone un altar para los profetas de Baal, otro altar para Elías, y dice: el Dios que responda con fuego, que ese sea Dios. Y los profetas de Baal estuvieron bailando y haciendo ruido y rompiéndose la piel y sangrando para que su Dios les contestara, y su Dios no les contestó nunca. Y cuando Elías le tocó su turno, dijo: ahora vacíen agua alrededor del holocausto, y vaciaron 7 veces, lo mojaron el holocausto. Y entonces Elías oró y dijo: Señor, responde ahora. Cayó fuego del cielo que consumió todo el holocausto, y dice que lamió el agua de todo lo que estaba ahí. Entonces Elías va y degolló, le cortó el pescuezo a los 400 profetas en un arroyo. Después de eso sucede esto. Primero de Reyes 19. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Fíjate, el reyecito, le vino a dar el reporte a la mujer, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses, Elías, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como uno de mis profetas que acabas de matar. Un espíritu que amenaza, un espíritu que no soporta que nadie se le oponga, y lanzó la amenaza: así me hagan mis dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas tú no estás corriendo la misma suerte. Un espíritu manipulador como este, hermanos, sabe amenazar, sabe cómo intimidar, sabe cómo meter miedo. Y eso nos lleva a otra característica: siembra desaliento y desánimo. Cuando te enfrentas a este tipo de espíritus, te desarma, te desanima. Primero de Reyes 19:3, allá adelantito, el siguiente versículo. Viendo pues el peligro, hablando del profeta Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando que el profeta Elías acababa de hacer que cayera fuego del cielo, y ahora está debajo de un árbol deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. El gran profeta Elías. Elías, hermanos, no estaba huyendo de una mujer. Elías no estaba huyendo de la persona de Jezabel. Elías sabía perfectamente a qué se estaba enfrentando. Sabía que después de una batalla espiritual tan fuerte y tan intensa como la que había tenido con los profetas de Baal, no iba a tener la fuerza suficiente espiritual para enfrentarse a una potestad de este tamaño, y tuvo que huir. ¿Por qué? De eso hablaremos en otra ocasión, se los prometo. Apúntenlo por ahí para que se me acuerde. Porque ahorita estamos viendo solamente las características de este espíritu de Jezabel. ¿Por qué se tuvo que ir Elías? Porque este espíritu siembra desaliento. Este espíritu siembra desánimo. Después de una amenaza de esas, Elías salió huyendo. Elías tenía temor, estaba débil. Hermanos, escuchen esto. La guerra espiritual, hermanos, debilita. La guerra espiritual cansa. El enfrentarse al mundo espiritual, hermanos, fatiga, quita fuerzas. Y ustedes pueden leer todos los personajes de la Biblia y van a encontrar esa característica. Llega un momento en sus vidas, después de tanto y tanto y tanto estar en asuntos espirituales, que se fatigan. Hay cansancio físico. Hay cansancio físico.
cuando estás en una guerra espiritual, cuando estás atravesando por un momento espiritual fuerte, hermano, y estás orando, intercediendo, no nos damos cuenta ni nos imaginamos lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Gracias a Dios que no lo vemos, pero Dios está ahí intercediendo, y está el Espíritu Santo intercediendo y fortaleciéndonos, y estamos en la guerra espiritual. Eso debilita, eso cansa. Llega un momento que estás tan cansado que te cuesta trabajo ir a la siguiente batalla espiritual. Algún día algunos lo van a entender. Pero Elías estaba, después de esa guerra que había librado con 400 profetas, estaba agotado físicamente y estaba cansado espiritualmente. Cuando viene la amenaza de Jezabel, dijo: yo me voy, yo no lo voy a aguantar, no voy a soportar este espíritu, y sale huyendo. Otra característica de este espíritu, la última característica, se mueve juntamente con un espíritu de seducción. Segundo de Reyes 9:30. La historia continúa de Elías, ¿verdad? Elías unge a Eliseo como su sucesor. Elías se va al cielo, se queda Eliseo, y por mandato de Dios, a través de Elías y después Eliseo tiene que ir a ungir a un hombre llamado Jehú, un profeta también, para que él fuera el que se encargara de destruir a esta mujer llamada Jezabel. Así es que dice segundo de Reyes 9:30, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, ¿qué cosa hizo Jezabel? Se pintó los ojitos, se atavió la cabecita, se puso bien guapa, se puso bien hermosa, se maquilló y dijo: a Jehú yo lo controlo. Y se asomó. Jehú, ¿cómo estás? Y el Jehú le dijo: ¿quién está contigo? Y estaban 2, 3 eunucos. Los eunucos no pueden tener relaciones sexuales, así es que no podían ser seducidos por la reina. Por eso las reinas tenían eunucos. Y como los eunucos no podían ser seducidos por la reina, los mismos eunucos la agarraron y la aventaron de cabeza por la ventana. Jehú pasó su caballo sobre ella, la mató, y después, de acuerdo a la profecía que Dios le había dado a Elías, los perros vinieron y lamieron la sangre de Jezabel. El espíritu de Jezabel se mueve juntamente con un espíritu de seducción. Apocalipsis 2:20, lo leímos al principio. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era hermosa la mujer, era hermosa Jezabel, sabía usar las armas de la seducción, se vestía para seducir, no a su marido. Al marido ya lo tenía controlado, el marido ya estaba adormecido, el marido ya no tenía voluntad propia, el marido solamente hacía lo que la mujer decía. Ella ya no se vestía para seducir a su marido, ella se vestía porque quería seducir a la gente que le representara peligro para llevar a cabo todos sus planes. Esta es una situación muy recurrente en nuestra sociedad. Es muy recurrente todavía en este tiempo. Pasó con Elías, pasó en la iglesia de Tiatira, ha pasado por 2000 años, hermanos, hasta llegar a nuestra sociedad. Este espíritu sigue activo, sigue funcionando. Esta es una situación que se repite generación tras generación. Voy con mucho respeto para decirles esto. Pero, hermanas, una cosa es arreglarse sabiendo que se quieren vestir bien, y otra cosa es arreglarse sabiendo que van a atraer las miradas de los hombres. Y aunque la mujer finge inocencia y mucha candidez, saben perfectamente lo que están haciendo. Saben cuando la falda va a seducir. Saben cuando
el maquillaje va a seducir. Saben cuando el pantalón ya está tan apretadito que va a seducir. Saben cuando el escote está tan abajo que van a seducir. Y no pueden caer en esa inocencia de, ay no, yo ni cuenta me di. Ay, ¿de veras? Ay, ¿a poco crees que mi falda estaba muy cortita? Ay, no. No. Me la puse para mi no, para tu marido no te la pones. Para tu marido te la quitas. No nos hagamos. Una mujer sabe perfectamente cuando se está vistiendo para verse elegante, para verse formal, para verse bien. Y sabe cuando se está vistiendo para seducir. Lo saben. Y no me digan que no. Ay, yo no. Sí. Y así como hablamos hace 8 días del varón, ahora le toca a la hermana. Porque muchas veces esta arma de seducción, hermanos, esta arma se infiltra. Y dice que hace pecar a los siervos, hace pecar también a la gente que está no solamente trabajando, no solamente sirviendo, sino a toda la gente en general, a todos los varones que caemos presas de esa seducción. Y nosotros tan obedientes, ¿verdad? ¿Por qué no podemos resistir a veces a la seducción, varones, nosotros? ¿Por qué nos es tan difícil a veces resistir este espíritu de seducción? Porque nos ha sido cosa ligera andar en los pecados de nuestros padres. Es que mi padre era un seductor, es que mi padre era un Don Juan, mi padre era un conquistador, mi padre era un mujeriego, mi padre era un macho. Y a mí me ha sido cosa ligera andar en el pecado de mis padres. Y no me he sometido al Espíritu Santo de Dios. Y se combina este espíritu con el espíritu de seducción de Jezabel. Saben cuándo un atuendo es para vestir y saben cuándo es para seducir. Saben perfectamente lo que están haciendo. Y les digo que es lo peor, que sus hijas lo están repitiendo. Y sus hijas lo están haciendo. Y las están dejando. Y las están consintiendo. Y los pobres chamacos andan como locos. Porque las chicas están cayendo en el espíritu de Jezabel, de seducción. Y después nos espantamos. ¿Y por qué salió embarazada mi hija? ¿Y por qué le faltaron el respeto a mi hija? ¿Y por qué este desgraciado escuincle? ¿Saben lo que hacen? Todos sabemos lo que hacemos, por favor. Aquí no vamos a ocultar ni a tapar el sol con un dedo. Todos sabemos lo que hacemos. Y todos sabemos de qué manera nos comportamos. Y todos sabemos de qué manera nos conducimos en la casa de Dios. Ese es el tema para el siguiente mes de mayo. ¿Cómo me conduzco en la casa de Dios? Pero este espíritu lo tenemos que detectar, hermanos, porque es muy peligroso. Estas son algunas de las características de ese espíritu. Vamos a ver ahora en segundo lugar, ¿para qué viene este espíritu? ¿Para qué viene el espíritu de Jezabel? ¿Para qué ataca a la iglesia del Señor? El espíritu de Jezabel, así como en el pasado, también se levantó contra el ministerio profético de Elías. Hoy se está levantando en contra de la iglesia, impidiendo que la unción profética del Espíritu Santo de Dios se llegue a manifestar en la iglesia de una manera clara. Quiere destruir el movimiento profético. ¿Por qué? Porque el espíritu profético de Elías sigue vigente hoy por ser algo que es del Espíritu Santo de Dios. Este representa el Espíritu de Dios que nos conduce al arrepentimiento, a la humillación y a buscar la santidad de Dios. La profecía, los profetas, el ministerio profético en este tiempo y en toda la historia de la iglesia
No se trata de leerte la buena fortuna. He aquí el Señor dice que mañana te vas a sacar la lotería. Mentiras. El ministerio profético se trata de humillarnos, de buscar la santidad de Dios, de entender la claridad de la palabra de Dios. De eso se trata el ministerio profético. El ministerio profético decía: sucederá que si tú te arrepientes de todos tus pecados y buscas al Señor de todo tu corazón, entonces Dios oirá y bendecirá. Pero si no escuchas la palabra de Dios, entonces estos juicios van a venir sobre tu vida. Esa es la palabra profética. Esa es la unción profética. No es la unción profética de ir a buscar a un milagrero para que me dé una palabra y sentirme bien chido. Me dijo que me iba a ir bien padre mañana. Me dijo que Dios me va a bendecir. ¿Y la santidad? ¿Y el compromiso? ¿Y el arrepentimiento? ¿Y la búsqueda de Dios? ¿A dónde queda? Elías lo hacía. Elías se enfrentó a este espíritu. Y en el nombre del Señor, por el Espíritu de Dios, lo derrotó. Pero este espíritu sigue avanzando. Y llegamos a los tiempos de Jesús. Nuevo Testamento, Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Cómo actúa el espíritu de Jezabel a través de los tiempos? En la historia de Primera de Reyes, atacó directamente la unción profética de Elías y la amenazó de muerte y sembró desánimo y desaliento. Varios siglos después, atacó la unción profética de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con el espíritu, con el manto profético de Elías. Dice Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Está hablando Jesús acerca de Juan. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando Juan confrontó este espíritu de Jezabel, el espíritu de seducción que tenía esta mujer llamada Herodías, fue a dar a la cárcel. ¿Qué sucedió cuando estaba Juan en la cárcel? Lo mismo que a Elías. Un espíritu de desánimo, un espíritu de desaliento cayó sobre Juan el Bautista. Estando Juan en la cárcel, en Mateo, le dice a dos de sus discípulos: vayan y pregúntenle a ese hombre que se llama Jesús de Nazaret, si es él el que habíamos de esperar o tenemos que esperar a otro más. Juan estaba ahí en la cárcel, a punto de que su cabeza rodara, y tenía dudas si Jesús de Nazaret era el que estaban esperando o tenemos que esperar a alguien más. El mismo Jesús, cuando se refirió a Juan el Bautista, lo asoció con Elías. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dice Jesús, él es aquel Elías que había de venir. Y el espíritu de Jezabel atacó nuevamente, muchos siglos después, al espíritu de Elías. La lucha o ataque de Jezabel contra aquellas iglesias locales a las que Dios ha derramado una unción profética para romper el yugo, ataduras, va a seguir moviéndose. En el Antiguo Testamento este espíritu de Jezabel dominó al rey Acab. Tenía dominados a los 850 profetas. En el Nuevo Testamento vemos cómo dominó al rey Herodes. Luego también dominó a la iglesia de Tiatira, con el propósito de contrarrestar y de vencer a este espíritu inmundo. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios derrama sobre Elías su espíritu. En el Nuevo Testamento, Dios derrama sobre Juan el Bautista. Y después de que Jesús es llevado al cielo, subió a los cielos y derramó dones a los hombres, a la iglesia. Derrama sobre la iglesia. Dios levantó en el tiempo de Elías a Jehú para destruir a Jezabel.
la unción del Espíritu Santo. Jehú fue ungido para derrotar a esta mujer. En el Nuevo Testamento, la iglesia es ungida, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia recibe esta unción profética, hermanos, para liberar, para romper, para destruir este yugo. Por último, hay una promesa hermosa que vence, para el que venza este espíritu. En Apocalipsis capítulo 2, 26. Una promesa hermosa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, se lo dice a la iglesia de Tiatira, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir la estrella de la mañana? Será una iglesia gloriosa, una iglesia que hereda la estrella de la mañana. Es una iglesia que tiene una gloria visible, pureza interior, hay brillo, hay santidad, hay búsqueda de Dios constante. Esta es la iglesia de Tiatira, pero va a recibir también autoridad sobre las naciones. ¿Cómo se gana esta batalla contra este espíritu de Jezabel? Número 1, detectando sus características, ya se las dije. Si ya no se acuerdan, vean el video más tarde. Hay que estar pendientes de estas características. Hay 6 características que les dije. Y tenemos que estar listos cuando esas características empiezan a manifestar en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en la iglesia y también en la sociedad. Tenemos que detectar cómo se está moviendo, dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos la forma en que Satanás se mueve, no ignoramos sus maquinaciones. Detectamos estas características y le pedimos al Señor en el nombre de Jesús que ate estos espíritus. Cuando nuestra naturaleza y carácter, hermanos, de obediencia y santidad están en nuestro corazón, vamos a poder detectar. Una pregunta que podemos hacernos en esta tarde: ¿en qué áreas hemos tolerado al espíritu de Jezabel individualmente, cada uno de nosotros, y como congregación local? El Señor dice: yo soy el que escudriño la mente y el corazón. El espíritu de Jezabel opera donde está el espíritu de Acab, donde el espíritu de Faraón ha hecho estragos en el liderazgo del varón, donde hay una actitud tolerante de los varones, débil. Ahí se puede manifestar el espíritu de Jezabel. Es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de abrir nuestros ojos, darnos cuenta por dónde vienen los ataques. Y tenemos que empezar a cerrar esta brecha que se ha levantado. Hemos hablado ya del espíritu de Amalek, cómo ataca a los que se han ido quedando atrás en el peregrinar de la vida cristiana. El espíritu de Faraón esclaviza, neutraliza el liderazgo de los varones, y se levanta entonces en medio el espíritu de Jezabel, que trata de destruir una unción profética que nos conduce a la santidad y a la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces este otro espíritu que vamos a ver la próxima semana, el espíritu de Coré. Vengan, hermanos de la alabanza, por favor. Este día, hermanos, en todo el mundo se habla de la resurrección de Jesús. Es un día hermoso, glorioso. Recordamos cuando Cristo venció a la muerte, cuando la tumba quedó vacía, bendito sea el Señor. Y se hacen muchas celebraciones. Sin embargo, mucha gente, a pesar de celebrar en un domingo como este, siguen viviendo influenciados y esclavizados por espíritus generacionales. Más allá de los hermosos relatos de que vinieron las mujeres y vieron la tumba vacía en aquel domingo, este día de resurrección, este día de Easter, como le llaman los americanos aquí, yo me quedo con lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 7. Si quieren, pónganse de pie, ya terminamos. Efesios 4, versículos 7, 8 y 9 dice:
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, escucha esto, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La resurrección de Cristo, hermanos, solamente nos confirma que estos espíritus generacionales de los que estamos hablando, este tipo de influencia de estas potestades habitando en las regiones celestes, dice Pablo, fueron derrotados por Jesucristo. Porque antes de salir de la tumba, antes de que la piedra fuera movida, antes de que los ángeles estuvieran ahí cuando llegaron las mujeres, en ese tiempo, antes de que estuviera eso, Jesús había bajado a las profundidades. Jesús había ido hasta la profundidad del infierno y había amarrado a estos espíritus, los había sujetado y le arrebató las llaves de la muerte al que las tenía, para que ya no nos pudiera hacer daño a nosotros. La muerte eterna la aseguró Jesús. Lo más glorioso de la resurrección, lo más glorioso de ese domingo en la mañana, fue que el Señor salió, pero salió con las llaves de la muerte. Las llaves que nos garantizan que estos espíritus van a estar sujetos y sometidos a nuestros pies. Pero no solamente por leerlo, hay que vivirlo, hay que obedecer, hay que seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y estos espíritus, hermanos, pueden ser vencidos, pueden ser derrotados, van a ser encadenados por toda la eternidad, aunque todavía por un poco de tiempo quieran atemorizarnos y hacernos desistir de la esperanza que hay en nosotros. Pero ahora los estamos descubriendo. Ya sabemos cómo opera Amalek, ya sabemos cómo opera Faraón, ya sabemos cómo opera Jezabel. Vamos a ver cómo opera todavía Coré, y vamos a ver cómo opera el rey de Tiro. Y entonces sí, vamos a ver muchas victorias de aquí en adelante. Oro al Señor para que esta información, para que este mensaje caiga a lo profundo de su espíritu. Cierren sus ojos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, por favor, sella esta enseñanza en el espíritu de cada persona aquí, entendiendo que nuestra guerra no es contra sangre y carne, entendiendo que nuestra guerra es espiritual, entendiendo que si no vamos con las armas espirituales, vamos a fracasar. Si me quiero enfrentar en mis propias fuerzas, voy a fracasar. Si me quiero enfrentar en mis propios afanes, voy a fracasar. Tengo que ir en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Tengo que ir armado con las armas poderosas en Dios, vestido con toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad bien apretado, bien ceñido con la verdad del Evangelio de Jesucristo, la coraza de justicia, una coraza impenetrable, porque por la justicia de Dios hemos sido salvos. Tengo que ir con mis pies calzados, con el apresto del Evangelio de la paz, predicando el Evangelio, liberando gente que ha estado esclava de estos espíritus generacionales, rompiendo el yugo a través de la unción del Espíritu Santo de Dios, liberando una unción profética, de acuerdo a la palabra de Dios, una unción profética que trae
convicción de pecado, arrepentimiento, llamado a la santidad. Tengo que tener puesta el yelmo de la salvación, el casco de la fe, de la salvación, y después mi escudo de la fe, para poder apagar todos los dardos que me van a estar mandando estos espíritus. Y en mi otra mano, la espada de Dios, la bendita palabra de Dios. La bendita palabra que me va a guiar de día y de noche. La bendita palabra que me va a abrir el camino de verdad. La bendita palabra de Dios que va a recrear mi espíritu. La bendita palabra de Dios que me va a refrescar en pastos verdes. La bendita palabra de Dios que me va a mostrar mis errores y va a poner luz en mi camino. La bendita palabra de Dios que me va a alimentar. La bendita palabra de Dios que me va a abrazar en el momento de la duda, en el momento de la prueba, aún en medio del dolor. Esta bendita espada tiene que estar en mi mano todos los días hasta que se quede pegada en mi mano. Padre, en el nombre de Jesús, asienta esta palabra. Asienta esta palabra en cada corazón. Asienta esta palabra en cada espíritu. Asienta esta palabra en nosotros. Y si alguien aquí, Señor, sabe en este día que le ha estado cediendo terreno a alguno de estos espíritus, que hoy sea un día de arrepentimiento. Hoy sea un día, en este día en que estamos recordando tu resurrección, que sea un día de poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Y mientras adoras a Dios, deja que esta palabra se asiente en tu espíritu. No hay por qué huir como Elías. No hay por qué temer como Juan el Bautista. Porque el Espíritu Santo de Dios ahora está entre nosotros y nos guiará a toda verdad.